¿Pasando por una injusticia injusta? Querido amigo, ¿sientes que te están tratando injustamente? ¿Llevas una herida por haber pasado por una injusticia injusta en tu vida? Hace algún tiempo, recibimos un correo electrónico de una persona que heredó una enfermedad incurable de su madre. No fue su error, fue una enfermedad transmisible que heredó cuando nació. Se sintió muy injusta y molesta porque Dios estaba mostrando injusticia hacia ella. Nos encontramos con personas que tienen hijos con autismo. Los padres pasan por grandes problemas y conmociones cuando se enteran de que sus hijos tienen autismo. Luchan por un tiempo para aceptar el hecho. Pero cuando la realidad los golpea, se sienten defraudados y tratados injustamente por Dios. Marido y mujer se quejan el uno del otro por la injusticia que se les causa cuando encuentran infidelidad en la familia. Se sienten defraudados y tratados injustamente por su cónyuge. Recibimos correos electrónicos de personas que están cansadas de no ser promovidas y sienten que están siendo tratadas injustamente. Alguien podría preguntar, cuando tienen una enfermedad incurable, ¿por qué yo solo tengo que soportar el dolor y la agonía mientras todos los demás son felices en su vida? La lista de injusticias puede continuar. Hay quejas de todos los grupos de edad. ¿Por qué mi Dios me está tratando injustamente? ¿Por qué me está pasando solo a mí? ¿Por qué nací de esta manera? ¿Tenemos respuestas para todas las injusticias? Solo Dios puede responder, pero podemos encontrar respuestas obteniendo información de la Biblia en retrospectiva. En la Biblia, hablaremos de algunos que fueron tratados injustamente y experimentaron una gran injusticia. La manera en que Dios prepara a alguien para un propósito mayor. Lectura bíblica. Génesis 38, 19 a 36. José era un hijo querido para su padre, Jacob. Sus hermanos intentaron matarlo y luego lo arrojaron al pozo sin agua. Entonces cambiaron de parecer y José fue vendido a unos mercaderes como sirviente por 20 piezas de plata. ¿Qué trato tan injusto recibió José aquel día de parte de sus propios hermanos? Inesperadamente, a la edad de 18 años, los sueños de José sobre su futuro se hicieron añicos. Sus nuevos amos lo arrastraron lejos de casa. Los mercaderes vendieron a José a un oficial egipcio. José demostró su talento a su amo egipcio mediante el trabajo duro y la inteligencia. Entonces, un día, la esposa del oficial egipcio lo acusó injustamente de un crimen que nunca cometió, Génesis 39, 1 a 19, y lo encarcelaron. José sufrió injusticia tras injusticia. A menudo, me pregunto cuánto se habría sentido decepcionado José por las injusticias que le hicieron. Tiene todas las razones para deprimirse. Pero a pesar de toda la injusticia, José siguió siendo el mejor en el lugar donde estaba. En su tiempo, Dios cambió la vida de José. A los 30 años, el rey lo nombró primer ministro de Egipto. José salvó a Egipto de una hambruna severa y a toda la región alrededor de Egipto, incluidos sus hermanos y la familia de su padre. Finalmente, José perdió 12 años de su preciosa juventud como siervo y prisionero. Cuando llegó el momento señalado por Dios, fue trasladado de prisión a primer ministro en un instante. Todo gran hombre de la Biblia fue preparado para la grandeza a través de pruebas. Moisés era un príncipe en Egipto, pero tuvo que huir y aprender a tener paciencia durante 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Dios sabía lo importante que era Moisés para su plan celestial, por lo que no tenía prisa en moldear la vida de Moisés. Dios tardó 40 años en moldear la vida de Moisés. A los 80 años, se convirtió en un gran líder y profeta, y sacó al pueblo de los israelitas de Egipto al dividir el Mar Rojo. Dios permite que algunos pasen por una gran injusticia para moldear su vida para cumplir su propósito mayor. Los ejemplos de Moisés y José dan testimonio de ello. Cosechamos lo que sembramos. Lectura bíblica. 2 Samuel 11, 2 a 5. La Biblia dice, no os dejéis engañar. Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra, Gálatas 6 en 7. Cosechamos lo que sembramos. Las heridas sanan, pero la cicatriz permanece. Nuestros pecados son perdonados, pero las consecuencias son más profundas. A veces, lo que sentimos como injusticia surge debido a nuestros errores pasados. Un gran ejemplo es la historia de David. Algunos pueden decir que es injusto, pero Dios le quitó el bebé a David, nacido de Betsabé, a costa de adulterio y asesinato. David cometió un gran pecado al cometer adulterio con Betsabé y luego mató a su esposo para ocultar el crimen. La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, se deslizó y cometió un gran crimen a los ojos de Dios. Dios hirió al bebé recién nacido de David, y murió, 2 Samuel 12 y 14 del mediodía.
Pero Dios perdonó a David. David no escapó a las consecuencias terrenales por los pecados que cometió. La espada lo persiguió a él y a su familia. El hijo primogénito de David, Amnón, atacó a su media hermana, Tamar. Absalón, el hermano de Tamar, mató a Amnón en venganza. Luego, Absalón expulsó a David del reino. Finalmente, Absalón murió mientras luchaba contra David, el ejército de su propio padre. David estaba desconsolado después de pasar por todo esto. Tuvo que cosechar lo que sembró por el crimen que cometió. David pagó en su totalidad por sus acciones. La intención de la Biblia no es avergonzar a David, sino dejar una advertencia detallada para cualquier padre que viva con pecados pasados. Una familia puede heredar una maldición debido a los pecados que comete un anciano de la familia. Cosechamos lo que sembramos, pero Jesús murió en la cruz para romper toda maldición. Se convirtió en maldito para que toda maldición pudiera ser rota. Querido amigo, si crees que has hecho algo en contra de Dios, por favor reconcilie con Él. Él puede perdonar todos tus errores pasados y darte una nueva vida. Solicitamos a cualquier persona que experimente esta injusticia que haga una pausa y le pida al Espíritu Santo que le muestre sus errores pasados y le pida perdón. El acto soberano de Dios. Dios es soberano y no responde ante nadie. No necesita pedir consejo ni guía a nadie. El Dios Todopoderoso siempre es justo. Es santo. Siempre hace lo que es correcto y bueno. Estamos limitados en el sentido de que no podemos vernos el día de mañana. Dios puede ver el mañana y el futuro hasta la eternidad. La Biblia dice, él, Job, era irreprensible, un hombre de completa integridad. Temía a Dios y se apartaba del mal. Dios estaba tan contento con la vida de Job que cuando Satanás le pidió permiso para ponerlo a prueba, Dios le dio el permiso. No tuvo que consultar a nadie antes de permitirle hacerlo. Ese permiso que Dios le dio a Satanás le costó todo a Job. Job perdió injustamente todas sus propiedades. Perdió a sus hijos en un solo día. Fue afectado por una enfermedad terrible. Pasó por un dolor físico y emocional agudo. ¿Qué tan grande fue la injusticia que sufrió Job? Lloró y lloró día y noche. Pero no hubo respuesta de Dios. Sus amigos, que vinieron a consolarlo, se volvieron contra él. Lo hirieron con su filosofía vacía, y Job anhelaba consuelo. Su Dios, que es el consolador más excelente, lo dejó solo. Job, un hombre sabio, no podía entender la injusticia que estaba siendo tratado. Al final, Dios descendió y le pidió a Job que se pusiera de pie ante él, desafiándolo con más de 70 preguntas. Al final, Job se derrumbó y dijo: «Sé que puedes hacer cualquier cosa, y nadie puede detenerte. Dijiste, ¿quién es este que cuestiona mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y estaba hablando de cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí». Job 42. 2-3 NTV. Job pidió perdón por todo lo que había dicho. La otra persona que experimentó injusticia fue Agar. Ella era esclava de Sara, el esposo de Abraham. Sara podía darle un hijo a Abraham. Por lo tanto, se le ocurrió el plan de casar a Agar con Abraham. Agar se casó injustamente con el anciano Abraham y luego fue expulsada con su hijo pequeño. Podemos reflexionar y meditar sobre por qué sucedió. ¿Concluiremos que Job y Agar sufrieron un trato injusto? Absolutamente no. Dios sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. Él puede ver lo que nosotros no podemos ver. Su análisis es mucho más detallado que el nuestro. Nuestro Dios es soberano. No podemos cuestionar su decisión. Su punto de vista eterno está mucho más allá de nuestro pensamiento y de las limitadas percepciones que tenemos. La mayor injusticia le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Santo de los santos y el Señor de los ejércitos. Fue crucificado por nuestros pecados. Fue traspasado por nuestras iniquidades. Jesús fue juzgado injustamente, abofeteado y crucificado entre los ladrones por nuestro bien. Fue decisión soberana de Dios hacer que Jesús pasara por la injusticia y la injusticia por el bien de la humanidad porque nos amaba tanto a nosotros y al mundo. Dios quiere dar vida eterna a través de Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La injusticia que experimentó Jesús fue la manera en que Dios resolvió la justicia terrenal. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, que es el juicio apropiado según la ley de justicia de la tierra. Según esta ley, todos estamos sujetos a la muerte espiritual. Si tienes más preguntas, lee el enlace para saber más igual a mayor que por qué fue crucificado Jesús.
Jesús se ofreció voluntariamente a la injusticia y la injusticia para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados en lugar de la muerte espiritual. Jesús tomó sobre sí todo el castigo de la tierra al permitirse experimentar la injusticia y la inequidad para que pudiéramos recibir el perdón. La tierra tembló cuando Jesús murió en la cruz. No puede aceptar el hecho de que el Creador fue crucificado por su propia creación a la que amaba entrañablemente. La tierra no pudo aceptar la injusticia y la injusticia. Mateo 27:54. El sol no pudo soportar lo que le pasó a Jesús. Se fue y se escondió. Lucas 11:45 de la noche. La crucifixión de Jesucristo fue la mayor injusticia y la mayor injusticia que ocurrió en la historia de la tierra. Aceptación voluntaria de la injusticia. Algunos aceptaron voluntariamente la injusticia para obtener un gozo y un propósito mayores. Todos los discípulos de Jesús, excepto Juan y Judas, quien traicionó a Jesús, murieron como mártires. Se ofrecieron voluntariamente para ser tratados injustamente en aras de una mayor gloria. ¿Cómo podrían aceptar con gusto la injusticia? La Biblia dice, otros fueron torturados, rehusaron apartarse de Dios para ser liberados, y pusieron su esperanza en una vida mejor después de la resurrección. A algunos los insultaron y les abrieron la espalda con látigos. A otros los encadenaron en prisiones. A algunos los apedrearon, a otros los cortaron por la mitad con sierras y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, oprimidos y maltratados. Eran demasiado buenos para este mundo, vagando por desiertos y montañas, escondiéndose en cuevas y agujeros en la tierra. Hebreos 11, 35 a 38 NTV. El pasaje anterior suena tremendamente injusto. Sin embargo, la injusticia contra las personas justas trajo mayor gloria a Dios. Analicemos cómo lidiar con la injusticia. ¿Cómo lidiamos con la injusticia? Vivimos en un mundo roto. Todos pasaremos por injusticias en algún momento u otro. Ninguno de nosotros será tratado de manera justa y con plena justicia. La Biblia nunca garantiza eso. La mejor manera de lidiar con la injusticia es la que ofreció David cuando Saúl lo persiguió injustamente durante más de una década. Samuel ungió a David como rey mientras Saúl todavía era el rey de Israel. Por lo tanto, Saúl quería matar a David. Lo persiguió durante muchos años. Durante este tiempo, David escribió muchos salmos. Uno de los salmos que escribió David fue el Salmo 57 NTV. Escribió este salmo mientras se escondía en la cueva por temor a Saúl. David escribió: Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, en ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Si estás pasando por injusticias, lee el Salmo 57. Entenderás cómo David se entregó a Dios. Él escribió este salmo con la plena convicción de que solo Dios es su esperanza y protección. Invocó repetidamente la ayuda de Dios y comenzó a glorificar a Dios por quien es Él. David no se quejó de su trato injusto, sino que se alegró mucho al rendirse y encontrar esperanza en la presencia de Dios. Dios liberó a David. Terminó siendo el rey más grande de Israel. Querido amigo, ¿estás experimentando una gran injusticia en este momento? Jesús quiere hablarte. Él es el mayor consolador. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. Por favor, invítalo a tu vida. Cae a sus pies y pídele que te guíe. Por favor, coloca tu mano sobre tu corazón e invoca el nombre de Jesús. Querido Jesús, estamos orando junto con nuestro querido hermano y hermana, que están orando con nosotros hoy. Jesús, no los conocemos, pero tú los conoces. Tú sabes el dolor y el sufrimiento por los que están pasando. Por favor, ven y toca sus vidas. Tú sabes la razón por la que están pasando por la situación actual. Por favor, ven y rodéalos con tu paz y alegría. Consuélalos y muéstrales el camino. Jesús, tú eres el Señor de la compasión. Tu amor es más grande que el amor de una madre. Te preocupas por quienes están orando junto con nosotros hoy. Por favor, acércate y toca sus vidas. Sana sus corazones. Si han cometido algún error en el pasado, por favor, perdónalos. Lávalos con tu preciosa sangre. Jesús, tú eres nuestra esperanza y respuesta a todas nuestras oraciones. Creemos firmemente que vas a responder esta oración. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, Jesús está contigo. Cualquiera que sea la situación por la que estés pasando hoy, Él tiene el poder de levantarte y mostrarte un camino. No te preocupes. Que Jesús te bendiga y te haga una bendición para muchos. Mantente en contacto.